Los cristianos tenemos que aprender a mirar más allá de lo que vemos con los ojos de la carne, porque son las cosas eternas las que verdaderamente importan. Pero en este mundo caído, también no debemos olvidar que existen seres espirituales poderosos que constituyen la potestad del aire descrita en Efesios 2:2 y que están gobernados por Satanás. No importa que no podamos verlos, porque si pudieran nos aniquilarían, pero Dios nos protege. Estamos, por lo tanto, inmersos cada día en una guerra espiritual descrita por el apóstol Pablo en Efesios 6:12, una lucha que no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es por eso que desde los versículos 10 al 20 de este capítulo 6 de Efesios, se nos dice qué debemos hacer para combatir mientras esperamos partir a la gloria eterna, si es que el Señor no regresa antes para llevarnos con Él. Siendo el deber cristiano un llamado a la santificación progresiva hasta la muerte, estos seres espirituales de maldad intentan apartarnos de ella y de nuestra relación con Dios. Es verdad que en la cruz del Calvario se produjo la derrota definitiva de Satanás y los diablos que le sirven, como se nos revela en Colosenses 2:15. Es igualmente cierto que con su resurrección Cristo fue exaltado sobre todo ser creado, visible o invisible, celestial o terrenal, para someter a todas las cosas bajo sus pies, a tenor de Efesios 1, versículos 20 al 22. De esta manera ya vencimos, al ser más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Y nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo, como leemos en Romanos 8, versículos 37 al 39. Y a su vez sabemos que, en la segunda venida de Cristo, la derrota de Satanás será completada, según Romanos 16:20 y Apocalipsis 20, versículos 7 al 14. Pero mientras esto no ocurra, la única manera de mantener la firmeza de la paz de Cristo en medio de un mundo caído es a través de la lucha espiritual. La cabeza de la serpiente fue aplastada, pero aún sigue dando coletazos y azotando el mundo con su maldad. Por eso en Hebreos 2:8 se nos dice que, aunque Cristo sujetó a todas las cosas bajo sus pies, todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Por todo lo anterior, Pablo nos dice en Efesios 6, versículos 10 y 11, que nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza, y que nos vistamos con toda la armadura de Dios para poder estar firmes contra las asechanzas del diablo. Es decir, no se nos exhorta a luchar con nuestras propias fuerzas, ya que lo hacemos contra seres muy poderosos que no podemos ver, sino con la fuerza del Espíritu Santo que levantó a Jesús de los muertos y a nosotros los creyentes con Él, según se nos revela en Efesios 2, versículos 4 al 6, y Efesios 3, versículos 16 al 19. Este es el poder también descrito en Efesios 1, 19 y en Isaías 40, 26, donde se refiere al poder de Dios que sustenta la existencia de los cielos llenos de estrellas. Ahora que somos guerreros de Cristo y debemos luchar para mantener el terreno conquistado en la cruz del Calvario, lo hacemos revestidos con toda la armadura de Dios. Al estar inmersos en una guerra en la que existen solo dos bandos, estas vestimentas nos son dadas por Dios a fin de alistarnos en un ejército que lucha por su causa. Esto incluye una formación militar que conlleva disciplina y jerarquía en el mando único de Cristo. Pablo también nos insta en Romanos 13:12 a vestirnos con las armas de la luz para desechar las obras de las tinieblas, lo cual es una manera de decirnos que nos vistamos del Señor Jesucristo, como añade en el versículo 14. Esto significa que quienes estamos en Cristo debemos vivir de manera coherente con la nueva identidad que se nos ha otorgado en unión con Él, que andemos como es digno de la vocación con que fuimos llamados según Efesios 4:1. Lo anterior guarda una finalidad, que es no solo la de rechazar vicios, sino también la de desarrollar virtudes espirituales para nuestra defensa espiritual. Por lo tanto, la armadura de Dios es Cristo mismo, no un conjunto de virtudes humanas.
Esta es la razón por la cual solo un Hijo de Dios verdadero puede ponérsela, alguien que ha nacido de nuevo en Cristo. En otras palabras, lo importante es que tengamos claro que nuestra firmeza frente al enemigo parte de vestirnos con toda la armadura de Dios, no con una parte solamente. Es la manera de fortalecernos en el Señor, en el poder de su fuerza, como se nos revela en Efesios 6, versículos 10 y 11. Al ser toda la armadura Cristo, la hacemos propia en nuestra vida mediante nuestra santificación progresiva. Y solo nos la podemos poner orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, velando con toda perseverancia y súplica por todos los santos, como añade el versículo 18. La palabra no nos puede defender frente a Satanás si no la vivimos, ya que no es una fórmula mágica que se recita sin más para ahuyentar a los espíritus malignos, y la armadura se abrocha mediante la oración. Pero esta armadura ofrecida por Dios requiere por nuestra parte una actitud de firmeza, ya que la armadura necesita un guerrero dispuesto a combatir con ella. Esto significa ser fuertes y valientes para estar firmes y no retroceder ante el enemigo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, a tenor de 2 de Timoteo 1:7. Por eso Dios nos dice en Hebreos 10, versículos 38 y 39, que el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma, ya que a la batalla solo pueden salir los valientes dispuestos a perder su vida. Por eso en Mateo 10:39 leemos que el que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. De hecho, los cobardes que rehúyen luchar para dejar llevar por la corriente de este mundo son quienes tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, a tenor de Apocalipsis 21:8. En cualquier caso, no debemos tener miedo a Satanás, porque es un enemigo cobarde. En Santiago 4:7 se nos revela que si le resistimos, huirá de nosotros. El ejemplo más evidente lo encontramos en Lucas 4, cuando Jesús fue llevado al desierto y tentado por Satanás, y lo resistió con el cinto de la verdad de la palabra para acobardarlo y apartarlo al menos por un tiempo. El estar firmes ciñendo nuestra cintura con la verdad, como proclama Efesios 6:14, significa tener la seguridad que proviene de confiar en la veracidad de la palabra de Dios. Porque Satanás intentará sacarnos de esa verdad del Evangelio usando falsos maestros para inducirnos al error. Pero si no puede hacerte errar al mantenerte firme en la fe, entonces usará cualquier tipo de persecución en tu contra. Como se ha mencionado, esta verdad de la palabra hay que apropiársela para vivirla. No se trata de mero conocimiento intelectual. Hay personas que dicen creer o conocer la Biblia, pero no la viven al residir solo en su mente, pero no en su corazón. Solo estando en Cristo mediante el nuevo nacimiento por obra del Espíritu Santo puede apropiarse uno de la verdad. Este cinto de la verdad sostiene toda la armadura. Siendo así, solo por medio de la verdad de la palabra podemos ponernos la armadura para protegernos. Porque, como nos dijo Jesús en Juan 8, versículos 31 y 32, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La libertad llega al vivir esa verdad, no solo al recitarla o conocerla en la mente. Solo así, cuando llegue el error o la mentira del mundo, estaremos protegidos. Y es que la Biblia nos advierte más de los falsos profetas en el Antiguo Testamento y de los falsos maestros en el Nuevo que de los demonios. El estar revestidos con la coraza de la justicia implica estar protegidos por la justicia de Cristo que se nos ha imputado para poder alcanzar la presencia eterna junto a Dios. Y así hacemos frente a las acusaciones del diablo. En esto se resume 2 de Corintios 5:21, donde leemos que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es decir,
Cristo se pone en el lugar del hombre asumiendo su pecado y sus consecuencias en la cruz, mientras que en virtud de ese sacrificio, el hombre se apropia de la justicia de Cristo que vivió sin pecado, y así se justifica ante Dios. Esto es lo que significa la palabra imputación en términos teológicos. Se trata de la llamada justicia imputada. Y esta es la coraza de la justicia que nos colocamos en el pecho para proteger nuestro corazón del ataque y acusación de Satanás, que nos quiere hacer desistir mediante el desánimo para que abandonemos a Dios al considerarnos indignos frente a Él cuando pecamos. Porque esta coraza es la justificación por la fe en Cristo según el amor del Padre, la justicia imputada por la que nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad y no en base a nuestros méritos, como leemos en Efesios 1:5. Esto impide que nada nos pueda separar de su amor en Cristo Jesús, Señor nuestro, según Romanos 8:39. Es verdad que caemos cada día de una u otra forma, pero como también leemos en el versículo 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Por eso, pese a que nos duela pecar, el arrepentimiento siempre nos levanta para perseverar por la gracia de Dios, para nunca abandonar o retroceder, sino que seguimos en la lucha como guerreros que somos, bien protegidos con nuestra coraza de la justicia que es Cristo mismo. Es por ello que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, según el versículo 37. A su vez, esta justicia significa que los cristianos vamos creciendo a la imagen de Cristo hasta la muerte, lo que nos ayuda a resistir la tentación. Esta es la justicia impartida que obra Cristo en el creyente y que se demuestra mediante una fe viva que se expresa por las buenas obras a través de la santificación progresiva, ya que la fe sin obras es muerta en sí misma, según Santiago 2:17. En Efesios 6:15 leemos que debemos calzarnos los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Parece que este versículo alude a Isaías 52:7 en referencia al mensajero que lleva el Evangelio a otros, las alegres nuevas del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación. La imagen parece sacada por Pablo de las sandalias resistentes del soldado romano que le daban estabilidad y protección en la batalla y que ahora nos ponemos los soldados de Cristo. Por eso esta paz del Evangelio nos apresta o prepara para la batalla contra el mal por medio de Cristo, porque Él es nuestra paz, que creó del pueblo judío y gentil uno solo para Dios, al habernos reconciliado con Él mediante la cruz y habiendo anunciado las buenas nuevas de paz para alcanzar esa unión, según Efesios 2, versículos 14 al 17. De ahí que ahora tengamos paz con Dios por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo, lo cual nos permite estar firmes y confiados frente al enemigo, tal y como se nos dice en Romanos 5, versículos 1 y 2. Además, esta paz que tenemos con Dios permite gozarnos de nuestra salvación y vivir una vida de paz que sobrepasa todo entendimiento pese a las circunstancias negativas o los pecados cometidos si nos arrepentimos de ellos. Esto es muy útil para refutar a quienes defienden que la salvación se puede perder. Este calzado nos permite superar las pruebas difíciles que conlleva seguir al Señor en este mundo, sabiendo que los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, a tenor de 2 de Timoteo 3:12. El calzado del Evangelio de la Paz nos prepara para que la voluntad del hombre pueda hacer la de Dios, a pesar de las piedras que encontremos a lo largo del camino. Nos capacita para gozarnos incluso en medio del sufrimiento. Nos da seguridad y confianza, de tal manera que podemos decir lo mismo que el rey David en el Salmo 3, versículos 5 y 6. Yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieron sitio contra mí. En Efesios 6:16 se nos ordena que tomemos el escudo de la fe para apagar los dardos de fuego del maligno. El escudo romano cubría todo el cuerpo y estaba hecho de madera y cubierto de cuero animal con bordes de hierro arriba y abajo. Cuando se sumergía en agua antes de una batalla, podía extinguir flechas previamente sumergidas en alquitrán
a las que les prendían fuego. En Génesis 15:1, Jehová le dice a Abraham que es su escudo, y en el Salmo 144:2 es el escudo de su pueblo. Esta fe es la confianza en Dios y en sus promesas que afectan nuestras vidas, ya que el justo por la fe vivirá, como nos escribe Pablo en Romanos 1:17 y Gálatas 3:11. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, según Hebreos 11:1. Por eso la fe requerida exige creer que algo sucederá, aunque quizá no lo veamos en esta vida, como leemos en el versículo 13, al considerarnos extranjeros y peregrinos sobre la tierra. De ahí que Pablo nos diga en Colosenses 3, versículos 1 y 2, que si hemos resucitado con Cristo, busquemos las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. En definitiva, que pongamos la mira en las cosas de arriba que son eternas, no en las de la tierra que se consumen. Sin duda, la fe es un regalo que debemos cuidar para que crezca y se convierta así en ese escudo que nos cubra todo el cuerpo. Esto lo hacemos a través de la palabra, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, a tenor de Romanos 10:17. También la fe crece teniendo comunión los unos con los otros, y así nos podemos animar entre los hermanos al amor y buenas obras, según Hebreos 10:24. Por eso no debemos dejar de congregarnos, como añade el versículo 25. Igualmente, acudir a la oración aumenta nuestra fe. Asimismo, podemos ver cómo lo conseguimos a través del sufrimiento. Por eso en 1 de Pedro 1, versículos 6 y 7, se nos dice que es necesario que seamos afligidos en diversas pruebas para que, sometida a prueba nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. La fe se fortalece y purifica cuando es probada. De esta manera, cuando nuestra mente es atacada con pensamientos que vienen del enemigo o del pecado que mora en la carne, estos dardos de fuego quedan apagados en nuestro escudo de la fe. Así nos protegemos tanto frente a pecados presentes como del pasado que nos atormentan para poner en duda nuestra fe. En Efesios 6:17 se nos insta a tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ese yelmo es el casco de la armadura que protege la cabeza y la mente del creyente de los ataques del enemigo a través de nuestros pensamientos. Según fue profetizado en Isaías 59:17, el yelmo de la salvación es la parte de la armadura de Dios que debe llevar cuando venga a juzgar y vencer al adversario en la batalla de los últimos tiempos. Actualmente los creyentes nos identificamos con esta parte de la armadura en Cristo, pues solo en Él hay salvación y somos salvos por gracia mediante fe, que es don de Dios según Efesios 2:8. Por lo tanto, para Pablo la salvación es algo que ya ha sucedido en nuestras vidas, pero también es una esperanza futura de lo que seguro sucederá a tenor de 1 de Tesalonicenses 5:8. Esto lo sabemos en base a la fidelidad de Dios para llevar a término la salvación que ha comenzado, como nos revela Filipenses 1:6. En resumen, el yelmo representa la certeza de nuestra salvación. Pablo también menciona la espada del Espíritu no solo como arma defensiva, sino también como la única arma ofensiva de la armadura del creyente, tomando como referencia la espada romana, corta y diseñada para el combate cuerpo a cuerpo. Aparte de la verdad de la palabra reflejada en el cinturón que ciñe toda la armadura, Jesús la utilizó en el desierto para combatir y vencer las tentaciones de Satanás. Siendo así, ¿cómo podremos nosotros vencer las tentaciones si no conocemos la palabra? Por lo tanto, digamos también, escrito está. Pero no se trata solo de conocer la palabra, sino de vivirla deleitándonos en ella, porque como leemos en el Salmo 119, versículo 92, si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Igualmente sabemos que solo es bienaventurado aquel varón que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche, según el Salmo 1:2. Es por tanto la palabra la que debe guiarnos en esta vida,
al ser lámpara para nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, a tenor del Salmo 119, versículo 105. Además, también se profetizó que el Señor haría que la boca de su siervo mesiánico fuera como una espada afilada, como vemos en Isaías 49:2 y en Apocalipsis 1:16, capítulo 2, versículos 12 y 16, y en el capítulo 19, versículo 15. Esta espada es del Espíritu porque la palabra escrita por los hombres fue inspirada por Él, según nos revela 2 de Pedro 1:21. Es cierto que la palabra penetra en la mente para poder comprenderla, pero es el Espíritu Santo quien la hace viva en nuestros corazones a fin de poder aplicarla. Ahora bien, también es el Espíritu quien la usa para sus propósitos, como el de convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio, según Juan 16:8. Por ello, nosotros no podemos convencer a nadie para que sea salvo si al hablar no actúa el Espíritu Santo a través de nuestras palabras. Por eso Pablo pide a la congregación en Efesios 6:19 a fin de que oren por él para que, al abrir su boca, le sea dada por el Espíritu palabra para dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio. Es decir, pide para recibir el espíritu de valentía a la hora de predicar, ya que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, como el mismo Pablo escribe en 2 de Timoteo 1:7. Así es como la espada del Espíritu hace que la palabra de Dios sea viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, a fin de penetrar hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discernir los pensamientos y las intenciones del corazón, según Hebreos 4:12. Pero también viene el consuelo a través de esa palabra para aquellos que se arrepienten, porque solo el perdón que otorga Dios puede consolar el alma del afligido y quebrantado de corazón. Por eso en el Salmo 107, versículos 17 al 20, leemos que fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. O como se nos dice en el Salmo 119, versículo 50, la palabra es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. ¿Cuántas personas atormentadas hay en este mundo caído que por necedad y soberbia rechazan el único remedio para sanar su enfermedad y dolor? Toda esta armadura de Dios que hemos visto, nos la ponemos y abrochamos orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, como refleja Efesios 6:18. Es decir, oramos en todo tiempo, teniendo comunión íntima con Dios en todo momento y lugar, porque sabemos que tenemos acceso ilimitado al trono de la gracia y que Dios siempre está presente y no deja de vernos en cualquier lugar y situación. Por lo tanto, no podemos llevar una doble vida dentro y fuera de la congregación o del hogar. Y oramos en el Espíritu al estar presente en nosotros. Si no lo tenemos, no podemos tener comunión con Dios. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad si confiamos en su poder y sabiduría y no en la nuestra, porque muchas veces no pedimos como conviene, pero Él intercede por nosotros con gemidos indecibles, según Romanos 8:26. Y ese poder y sabiduría se nos concede cuando estamos llenos del Espíritu Santo al estar llenos de la palabra de Dios, por lo que debemos dejar que ella sea la guía que nos dirija. Solo si nos acercamos a los pensamientos de Dios por medio de la palabra y el Espíritu, podremos pedir conforme a su voluntad. También oramos velando con toda perseverancia, porque no sabemos cuándo será el tiempo en el que el Señor vendrá a juzgar, y para no caer en tentación. Debemos estar firmes, despiertos y alertas frente al posible ataque del enemigo, orando por todos los santos, porque formamos parte del mismo ejército y nos necesitamos unos a otros en esta guerra. Por tal motivo, la firmeza frente al enemigo de la que habla Pablo se nos exige para defender algo ya conquistado, no para atacar.
Como he mencionado, Cristo ya venció por nosotros y conquistó la tierra prometida en los cielos. Ahora nos toca a nosotros estar vigilantes, velando y orando para no caer en tentación, como se nos advierte en Mateo 26:41, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Somos los atalayas descritos en Jeremías 6:17, que no cesan de vigilar velando la guardia ante el posible ataque enemigo. Por eso se insiste en 1 de Pedro 5:8 para que estemos sobrios y velemos, ya que nuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Es decir, Satanás es quien nos busca, nosotros no tenemos necesidad de buscarlo, y mucho menos de atar demonios. Tanto Satanás como su ejército fueron vencidos y atados en la cruz por Cristo, a la espera de ser arrojados al lago de fuego y azufre el día del juicio. Por eso, ahora solo debemos mantenernos firmes en la tierra ya conquistada y no salirnos de ella para buscar batallas que no son las nuestras. Eso es lo que quiere Satanás como padre de la mentira, sacarnos de esa tierra que es la verdad de Cristo para llevarnos a otra que es la mentira del sistema de valores de este mundo. Pero si nos mantenemos firmes en nuestro terreno, que es la defensa del Evangelio y la santidad de nuestra vida, nuestra iglesia y familia, el diablo no puede tocarnos salvo que Dios lo permita con un buen propósito para cada uno de nosotros, como vemos en el libro de Job. También tenemos un gran ejemplo en Lucas 22, versículos 31 y 32, cuando Jesús le dijo a Pedro: «Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos». Aquí vemos que Pedro tuvo que pasar por una prueba difícil para aprender a confiar en el poder de la fuerza de Dios y no en sus propias fuerzas. Y el Señor ya sabía que sería para su bien. Pedro quiso luchar sin la armadura de Dios, solo con su propia espada y aparente valentía, y por eso cayó. En Jeremías 17:15 leemos que es maldito el hombre que confía en su propia fuerza y aparta su corazón del Señor. Por lo tanto, se nos exige firmeza para resistir en el día malo, y firmeza una vez acabado todo para seguir resistiendo en el día siguiente, como leemos en Efesios 6:13. Pero siempre en una batalla diaria que nos exige vestir con toda la armadura de Dios. Que así sea en el nombre del Señor Jesús. Amén.